porque vamos a dar un plazo. Buenas tardes, damos oficialmente inicio a la 10ª sesión de clase correspondiente a lectoescritura, grupo 30, seccional Oriente. Y nos estamos saludando como siempre hacemos durante los primeros 15 minutos y como siempre ofrecí pues como la ayuda para quienes tengan dudas con los trabajos, quien considere que puede recuperar. Y llegó a colación, llegó al tema lo referente al trabajo de arquitectura en la frase. Y entonces pudimos comprobar, y ustedes me hicieron caer en la cuenta, que hace 8 días, es decir, el martes 12 de octubre, por la cantidad de trabajo que tengo, ¿sí? Tuve un laxus linguis, es decir, dije algo pero copié otro asunto, entonces no coincidían las fechas. Eso pudo influir en que las personas algunos de ustedes hayan dicho, no, todavía no hay que presentarlo, u otros dijeron, no, 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 eso es para el lunes. ¿Qué pasó? Que dije que era para el 20, dije que era para el 20, perdón, dije que era para el 18 en la grabación, y en la fecha dije que era el 19, porque tenía pues como en la mente que el martes era 20, ¿cierto? Pero el martes es 19, o sea, hoy. Entonces empezamos a analizar el caso y vamos dentro de la clase, en esta primera parte, que es válido y que es que nos escuchemos, hacer la corrección. Entonces la propuesta es que abramos la fecha, yo hice la propuesta, entonces para que haya beneficio de la duda, para que todos estén cómodos, para que si por alguna circunstancia alguien lo hizo muy, muy contra el tiempo o siente que por esa confusión puede mermar la calidad de su trabajo, que no aprendió lo suficiente, entonces, el trabajo comprobamos que era para hoy, 19, y 19 se acaba a las 23:59. Pero entonces yo no tengo problema, entonces yo les concedí a todos, no solamente a Yamile, a Juliana y a Valentina que plantearon el caso, sino a todos, porque si hago una sección con unos, pues lo más ético es con todos, ¿cierto? Entonces, yo no tengo problema en que la ampliemos un día más la entrega de ese taller de arquitectura de la frase. Todos están de acuerdo, ¿cierto? Me dijeron que todos están de acuerdo. Entonces, como están de acuerdo, hay dos opciones. Usted dice, sí, estoy de acuerdo, pero no, yo tengo bien el trabajo, lo voy a dejar ahí en la carpeta. No, yo hoy lo quiero, yo lo voy a volver a presentar. Entonces dice Luisa, para que no haya confusiones, pues lo mejor es que no que cree otra carpeta. A mí me parece que entonces acá en la grabación, aquí en línea, de forma sincrónica, ustedes me dicen a quién le borro el trabajo, se lo descuelgo y aquí queda pues la constancia que lo descolgó para subirlo entre hoy y mañana. El nuevo plazo es hasta el miércoles 20 de octubre a las 23:59. Hasta ahí me hice entender, Luisa, y es claro lo que vamos a hacer. Sí, profe, es claro. Entonces lo que voy a hacer es que en este momento en pantalla me paso para la carpeta de Dropbox que la tienen ahí y voy leyendo los nombres de los trabajos que están montados y me dicen, bórrelo, no, no me la borre, listo. Ismael fue quien dijo que no lo iba a borrar, entonces bueno, él considera que el trabajo sí tuvo el tiempo para hacerlo, lo hizo con anterioridad, entonces no tiene problema. Entonces aquí tengo la carpeta, miren, acá tengo la carpeta, Luisa, ayúdame, me vas guiando, si no se ve, si dejo de presentar. Entonces tengo la carpeta de arquitectura de la frase. Entonces, el primer trabajo que está allí es el de Alejandro Parra. Alejandro, ¿dejo el trabajo o lo borro? Me verifica Luisa, uno de ustedes, si Alejandro no está conectado. En ese caso, le dejamos el trabajo allí. Profe, en 5 minuticos, que ¿Qué? tenía problemas con el internet Alejandro, Bueno. entonces... Bueno, ahorita le preguntamos. Emanuel, Yepes, ¿dejamos el trabajo o lo borramos para que usted es una nueva versión? Por ejemplo, Alejandro lo subió a a las 12:33. Ah, no, a las 12:33 en la madrugada de hoy, ¿cierto? Bueno, Emanuel, lo subió desde el domingo. Profe, ¿qué hago? ¿Lo va a mejorar o lo dejamos Pues ahí? yo considero que está bien, yo considero que está Bueno, bien. es una decisión que usted toma. ¿Lo dejamos? Pues o sea, no se efectúa ningún problema, ¿cierto? O sea, no cambia la No, es que nota. estoy dando igualdad a todos. No, claro, no hay extemporaneidad. O sea, usted dice, le Profe, voy la a trabajar verdad, otro momento. yo considero que está bien, Listo, pero elimínenlo para revisarlo bien, porque siendo sincero, sí lo listo, hice ayer, entonces listo. es mejor No, aquí dice revisarlo otra 18 vez. de octubre. Usted lo hizo el lunes, lo subió a las 11:25 del domingo. No, No, profe, ayer, 18 de octubre 18. fue ayer. 18 ayer, bueno, sí, listo. Por ejemplo, este 19 está a la 1:03, lo subió Luisa. Luisa, ¿lo descuelgo o lo dejo? profe, si quieres lo descuelgas.
No, yo no quiero. Dígame usted, es una decisión que usted toma. Descuélguelo, tranquilo. Listo. Cada quien toma la decisión. ¿Sí se está viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Para que no creemos. Yamile, Señor, ¿qué hago? ¿Lo dejo para que revisar esta semana o lo quito? quítelo. Lo quito. Yamile, gracias por participar y por tomar la decisión, pues, o sea, cada quien. Ismael, Profe, déjelo. lo dejo. Listo. Ismael lo quiere dejar, está seguro de que está bien, que cumplió. Cristian, ¿lo dejamos o lo quitamos? Profe, sí, lo puede quitar. No, ¿usted quiere que lo quite? Sí, O sea, profe. ¿lo va a repetir? Sí, señor. Eso, no pasa nada. Entonces yo dejé el trabajo de Ismael. El trabajo de Ismael queda con la misma nivel de calificación, mismos parámetros, con quienes se los quité y lo van a presentar. Recuerden, queda con un nuevo plazo hasta las 23:59 de mañana, miércoles 20 de octubre. Muy bien. Catalina. No, profe, yo ¿Quién lo voy a dejar. lo va a dejar? Listo, Catalina, lo dejas. Mariana Trujillo. Yo también lo dejo, profe. Lo deja, muy bien. Karen Arbeláez, ¿lo deja o lo quito? Karen ha Profe, estado escribió el en chat que lo borre, por favor. Ella escribió el listo, chat. listo, lo borramos. Entonces, vamos a borrar, vamos a quitar para reemplazarlo entre hoy y mañana a las 11:59 de la noche. El de Karen, el trabajo de Karen, el trabajo de Cristian, el trabajo de Yamile, el trabajo de Luisa Fernanda, el trabajo de Manuel, esos son los que vamos a borrar. Pareciera que estoy repitiendo, ¿cierto? Pero hace falta. Esos 5 trabajos no se perjudican en nada, van a mejorarlo. Los que quedan allí para calificarlos con todos. No pasa nada. Hice esto y me invertí más tiempo para que no confundamos con más carpetas. De misma carpeta, mismo lugar para presentarlo, solo que ampliamos el plazo. Y el trabajo de Alejandro, el de Ismael, el de Catalina y el de Mariana quedan allí igual, como si el plazo se vence mañana y lo hubieran presentado entre ayer y hoy, no hay problema. Me faltaría Alejandro que no se ha conectado, si por alguna circunstancia él entra y dice, me acuerdan, yo me devuelvo y borro pues el trabajo. Luisa. Profe, el mío lo puede dejar. Ay, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Sí sabes por qué lo vas a dejar? Porque está bien. O sea, porque si lo borramos tienes oportunidad de otras 24 horas, otras 34 horas, sí, son las 3 de la tarde, son 7, son 9 horas, sí, otras 30 y punta de horas para presentarlo. ¿Lo dejamos, Alejandro? Sí, profe. Bueno, listo. Luisa y compañeros. ¿Queda bien así? Sí, profe. Sí, ¿Qué nos profe. queda como aprendizaje o como con lo que acabamos de hacer? Luisa. ¿Cómo se llama lo que hicimos? Profe, no, yo diría que, pues yo me estaba guiando por lo que estaba en las diapositivas, Sí. porque las palabras se las lleva el viento y pues es como más verídico lo que está escrito. Inclusive pues estaba como hablando con otra compañera a ver qué hacíamos, si lo montábamos o pues no sabíamos qué hacer y pues a la final sí lo enviamos. Y a nadie se le ocurrió escribir al grupo de WhatsApp y preguntar. Y yo contesto ahí. Esa es una, ¿cierto? Eso fue lo que... Sí, adelante, Profe, Luisa. lo que pasa es que uno por lo general como que se da cuenta muy tarde y ya uno le da pena escribir después de cierta hora, o por lo menos pues a mí me pasa eso. Ah, bueno. Luisa, ¿qué vas a agregar? Exactamente lo mismo, profe, como digamos, como la discusión fue ya tardecito, entonces, pues, por la hora me pareció como Bueno, no pertinente haber escrito en el grupo. yo tengo para decir algo y recuerden que no estoy regañando ni nada, pero no se acostumbren a dejar todo para última hora, por favor. Cuando uno está en el límite, y a mí me ha pasado, por Dios, uno está faltando 3 horas, a mí me ha pasado, tal cual. No me pasa ya, trato de que no me pase, pero me pasa, ¿cierto? Y cuando me pasaba, porque yo no organizaba muy bien mi tiempo, conferencia a las 8 de la mañana y yo a las 3 de la mañana montando la conferencia, todavía haciéndole ajustes. Y no falta que se borre el pedazo de las últimas 3 horas. Entonces siga derecho, pase malos ratos. Entonces uno aprende. Entonces una enseñanza. Bueno, entonces Luisa, eso fue lo que pasó. Ya está claro, un lapsus linguis, yo lo reconocí, para eso estamos aquí hablando. Pero me refiero a lo que acabamos de hacer a partir de las 2 de la tarde hasta este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué enseñanza queda de lo que acabamos de hacer
no yo solamente, todos, con todos ustedes. Volvamos al tema de administración, tema de lo que estamos estudiando. Luisa, ¿qué se te ocurre que pasó? Profe, es lo que yo le digo, pues, o sea, yo me guié por lo que estaba escrito. Ya de Sí. pronto otras personas sí se dejaron, pues, o sea, hay muchas personas que son más visuales, hay otras personas que son más auditivas, entonces, no sé qué pudo haber pasado, de pronto Bueno, les entró alguna duda. primero, no dejar todo para última hora para que no pase eso. Segundo, tú tienes razón, uno se basa por lo que está escrito. De hecho, yo lo que le dije, venga a ver muchachos, ¿cómo así? Venga, consultemos la presentación de hace 8 días. Y efectivamente decía 19. Eso es contundente. Lo escrito, escrito. Ahora, tercer asunto, yo reconocí. Dije, sí, y les expliqué que es un laxus linguis, que es un laxus calami. Pues ya, eso es lo que pasó. Y nos queda, bueno, que uno debe planear, que eso pasa, que uno es de personas reconocer de acuerdo con el grado de confianza. Entonces aquí tenemos un grado de confianza ya en la clase. Pero, ¿qué pasa a partir de las dos? Yo estoy cumpliendo con 2 asuntos que yo he dicho. Y ahí viene algo y es como con el estilo gerencial o el estilo de liderazgo o el estilo de coordinación en las empresas, que uno a veces se encuentra, y a ver si Tatiana ahí me refuerza el comentario, Yamile me refuerza el comentario, es que a veces la gente dice que es, pero no parece. O parece, pero no es. Entonces uno no solamente debe ser, sino parecer también. ¿A qué me refiero? A que yo dije las primeras clases, aquí hay comunicación, trabajo en equipo, interacción y negociación. Entonces yo siempre hago uso de la negociación. No solamente lo planteo como el modelo pedagógico o como una teoría o como algo que yo tengo en mi estilo, sino que lo hago, no solamente es como yo lo digo, sino que parezco, lo estoy evidenciando, ¿cierto? Lo otro es que estoy dando cumplimiento a la frase que yo tanto digo, y es que uno no puede perder la razón por tener la razón. ¿Sí? Ahora sí, Luisa, me ubico más para dónde iba yo con la pregunta. Para dónde iba yo cuando te pregunté y hacia dónde quiero llegar ahora? Sí, profe. Y en el ambiente de organización no puede negociar. Todo en la vida se puede hablar. Eh, entonces hicimos una negociación. ¿Cómo hace negociación uno en la empresa? Se llama negociación de expectativas. Hace unos años a la gente le decían, Luisa, esta empresa va a conseguir, la meta es pasar de los 1.000 millones en ventas. Hágale pues que lo tenemos que lograr. La gente decía, uy, si no logramos me echan o no, o consiguen otro mejor, y podía funcionar. Pero hoy en día está más en boga y es más desde el estilo inspiracional, el estilo de liderazgo inspiracional, el del ejemplo es que te llaman y te dicen, Luisa, ¿cuáles son tus metas? Incluso a veces lo hacen desde la entrevista de trabajo. Y cuando entras a trabajar, entonces hacen una negociación. Ah, yo quiero conseguir una casa, progresar, formar una familia. Listo. Si tú progresas, la empresa va a progresar y viceversa. Entonces, mira, la meta de la empresa es esta. Entre todos vamos a lograrlo. Mira, vamos a buscar el salario emocional que tú necesitas. Vamos a buscar tu bienestar y vamos a buscar que tú estés a gusto para que la empresa funcione. Eso es una negociación de expectativas, ¿cierto? Además, pues que a veces le dicen, bueno, la meta es esta, entonces, ¿qué meta le ponemos? Ah, en ventas, tanto, en desempeño, ¿sí? Y al final del periodo, semestral o anual, te llaman otra vez y te dicen, bueno, ¿cuál fue lo que logramos? Pero la parte inicial se llama negociación de expectativas. Es muy similar a lo que hicimos aquí cuando hicimos el pacto pedagógico, ¿cierto? ¿A qué voy con todo esto? Que en el ámbito empresarial uno debe negociar, uno debe escuchar a los otros, uno debe retroalimentar, no solamente poniéndolo en el proceso de comunicación, sino escuchando. En el caso mío, yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado? Esa es como la enseñanza que yo quiero transmitir a partir de esta situación que tuvimos. No se convierte en desagradable, como decía Yamile, cuando uno entonces tiene que presentar asuntos de calidad, no. Eso hace parte de lo cotidiano, cuando hay gente gestionando, que se equivoquen, que haya que corregir, que otra persona diga, mire, es que esa fecha me pareció. Entre otras cosas, pude notar ahí en el Dropbox que no estaban todos los trabajos. Entonces, si nos hubiéramos quedado con la fecha de ayer o incluso con la de hoy, de pronto varios compañeros hubieran faltado al trabajo. Entonces, mi labor aquí no es que la gente falte, antes es que presente, es motivar. ¿Sí? Y pienso que con esto lo podemos estar haciendo. Comentario final, Luisa, del tema que nos trae en este momento para que hablemos ya de la agenda del día de hoy. Profe, no, hablando se solucionan las cosas. Ay, los señores tenían, los abuelos, los decían, hablando se entiende la gente. ¿Cierto? Sí. Y aquí estamos hablando, ¿cierto? Muy bien. Bueno, me están viendo en pantalla la presentación del día de hoy, ¿cierto? Sí, señor.
Acá tenemos la agenda. Voy a seguir con la agenda. Si vemos en pantalla la agenda, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, tengo dos temas para el día de hoy. Uno que ya les había anunciado, incluso en las últimas 2 semanas he abierto la presentación para mostrar. Cuando estaba explicando lo de búsqueda de información, abrí esa presentación de Escribe en la Universidad para mostrar cómo es una reseña APA de un material. Y hace 8 días estaba anunciando que lo íbamos a ver hoy, y hoy lo vamos a ver, para que ustedes, pues si tenían oportunidad, miraran la presentación, la prepararan. Bueno, la presentación de Escribir en la Universidad se divide en dos subtemas a su vez. El uno es todo el tema de los textos escritos. Entonces, caracterizar un paper o artículo científico. Y la otra parte de la presentación tiene que ver con las citas y referencias. Eso nos va a dar para gran parte de la tarde. Y en la parte final, como lo hemos hecho también en las últimas 2 semanas, vamos a destinar un tiempo para plan de recuperación. Ya lo dije al comienzo, pero lo pueden hacer al final. Si además del trabajo de arquitectura hay algo que le falte, con mucho gusto lo hablamos, lo miramos y le hacemos un plan de mejora, un plan de plazos, en fin. Y vamos en ese espacio a que quienes lo deseen, vamos a dar la preparación del trabajo final. Es decir, a partir de cómo es la estructura de un paper, que también ya adelanté algo. Yo le mostré a Alejandro la vez pasada, le mostraba, mira la estructura de un paper, voy a hablarlo en detalle. A partir de ahí vamos a revisar los términos de referencia, ¿cierto? Los puntos que debe llevar el trabajo final para escribir, que el trabajo final no es, pues no es como tal un trabajo, se llama trabajo final dentro de la evaluación, ¿sí? Lo que está dentro de la plataforma, pero finalmente es un producto que se llama paper o artículo con el tema que ustedes venían desarrollando en el parcial. Entonces vamos a revisar los que tiene ese paper, cómo se debe presentar, vamos a ratificar la fecha, que esa sí no tuvo pues ninguna dificultad, dijimos que el 2 de noviembre, y vamos a asesorar esa parte. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, acá está, escribir en la universidad, estructura de un paper, citación, referenciación y normas APA. ¿Claro hasta ahí? Me contestan mientras me paso para Sí, el señor. de clase. Entonces me va a pasar para el blog de clase para desde el blog bajar la presentación o abrir la presentación, perdón, y poder compartirla con ustedes. La presentación está en la unidad 4, que se llama producción y presentación del discurso. Ahí está la actividad de arquitectura, ahí está el tema de búsqueda, es decir, los temas que en esta última parte del curso hemos tratado. Ahí está el instructivo del trabajo final, que ya lo abrimos también una vez. Está la rúbrica del texto escrito final. ¿Sí? ¿Quién ha abierto esa rúbrica o quién sabe qué es una rúbrica o ya exploraron ese archivo? A ver, los escucho. Que yo les dije que tenían que explorar bien el blog y mirar. Entonces yo la tengo ahí, pero pues quiero preguntar, ¿alguien miró la rúbrica? Bueno, ¿alguien sabe qué es una rúbrica? Son como los parámetros para hacer una evaluación. Sí, para un trabajo, no, una socialización, una evaluación, son todos los, pero más que para, tiene las condiciones, características en cuanto a parámetros y en cuanto a habilidades, ¿sí? Tiene una categoría o una escala de calificación que puede ser una escala de calificación numérica o puede ser también cualitativa, ¿cierto? Por niveles. Entonces, cuando uno ve la rúbrica de un trabajo que va a presentar, uno ya sabe qué es lo que le van a evaluar, ¿cierto? Qué es lo que debe contener ese trabajo. Entonces ahí está, ha estado desde siempre la rúbrica del texto del escrito final. Ahorita la abrimos también en ese punto. Bueno, quería hacer pues como hincapié en esto. Y por favor, miren el material, ¿cierto? Nadie ha visto la rúbrica según noto, entonces la vamos a ver ahora, no hay problema. Entonces acá donde están los videos y presentaciones está todo lo que hemos trabajado y acá me están viendo que estoy señalando con el cursor, ¿cierto? Yo siempre hago énfasis en esto para que cuando la vean Sí, después, profe. o si alguien la quiere ver en este momento ahí en pantalla, la abra en su blog. En el Dropbox también está. Entonces la abrimos acá, es una presentación de Geniali, mírenla allí. Ya cargó, ¿cierto? Sí, profe. Esta es una presentación de Geniali. Cuando ustedes tengan una presentación de Geniali, van a ir acá a la parte superior derecha y van a dar clic y ahí le va a mostrar los puntos de información. Miren, ahí aparecieron, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por este primero, estructura de un texto. Entonces, los textos científicos o paper contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas. En el caso nuestro es una experiencia académica. ¿Qué busca la experiencia académica? Construir, consolidar un producto escrito que dé cuenta
del sentido crítico, del planteamiento de una idea, de la estructuración semántica, de la estructuración sintáctica del curso, ¿cierto? Y que dé cuenta de un tema que tenga que ver con comunicación y administración. Entonces es un producto académico. Quiero aclarar que no solamente los papers, en su mayoría lo son productos de investigaciones, pero también experiencias académicas como la nuestra. Vamos a utilizar ese esquema. Son evidencias de un trabajo juicioso, sistemático, es decir, con método, dentro de la academia, dentro de la universidad. Y cobran validez cuando son divulgados o publicados, siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. Además de presentarlo acá, vamos a escribirlo como si lo fuéramos a publicar. ¿Por qué? Porque esto es útil para ustedes en su vida académica, cuando entreguen un semillero, cuando hagan una investigación o cuando tengan pues un producto académico que requiera ser publicado, van a ajustarse a las normas que vamos a contar acá. Y lo que tiene que ver con citación y referenciación, que es la segunda parte de la presentación, es que un texto científico es un ensayo académico. Entonces, tiene básicamente la estructura que hemos trabajado acá para el ensayo. Párrafo de entrada, párrafos de desarrollo, párrafos de cierre. Solo que como ya es más extenso, se agrupa por bloques, ¿cierto? Es un discurso referencial. ¿Qué quiere decir discurso referencial? Que toma en cuenta lo dicho por otros, o sea, las referencias, ¿sí? Se apoya para demostrar lo que hay en la literatura, lo que hay en las conversaciones académicas. Es un mecanismo de intertextualidad, es decir, integrar textos. Repito, para eso son las citas. De acuerdo como lo dice X persona y da la afirmación de esa persona, lo fortalece con su argumento. Es un cruce de textos. Pero ese cruce de textos debe ser visible, ¿sí? Entonces puede ser citado o referenciación o parafraseo, es decir, puede ser lo fundamental es que usted lo cite. Si usted no cita un texto adecuadamente, porque no sabe qué es la citación, está incurriendo en una falta muy grave que se llama plagio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El plagio puede ser voluntario o involuntario, igual sigue siendo grave. Entonces, cuando vemos citación y referenciación, no solamente aprendemos a escribir, a hacer la citación y la referenciación, sino que estamos aprendiendo a no hacer plagio, es decir, correctamente a respetar las fuentes y los autores. Estos son los dos temas. Del primer tema, entonces, de la estructura del texto, podemos decir que el texto, entonces, como texto, como ensayo, tiene unos bloques. Hay un primer bloque que es el bloque introductorio, hay otro bloque que es el que habla de todo el método, y hay otro bloque que es el resultado, y un bloque final que puede estar integrado a los resultados, que es la discusión. ¿Sí? Miren acá, título, línea de autor, resumen, descriptores, materiales, métodos, resultados, discusión. Vamos a apreciarlo ahora también en la estructura que nos proponemos para este trabajo. Hay una estructura o un método que proponen unos profes, unos teóricos, y hablan también, lo llaman 3 bloques: identificación, contenido y soporte. Acá no lo alcanzamos a ver bien, yo soy consciente, pero ustedes lo abren allí en sus computadores y se ve pues la descripción. Entonces miren las formas de ver el texto: la definición, que lo compone, y la forma como uno de los tantos métodos hace que se pueda descomponer e interpretar. En cuanto a la citación o referenciación, la citación es aceptada, valorada y exigida por la comunidad científica, como acabo de decir, en artículos de investigación en particular. De acuerdo con Latour, 1992, eso es una cita además, directa, por eso le pongo comillas. Pero aquí la estoy mencionando porque me pareció muy llamativo que un científico utilice como una cita muy poética para describir en pocas palabras qué es la citación y la referenciación, qué pasa con un artículo que no cita adecuadamente. Entonces, comillas, un artículo que no contenga referencias es como un niño sin acompañante que camina de noche por una gran ciudad que no conoce, aislado y perdido, puede pasarle cualquier cosa. ¿Aquí qué pasa? Que le quiten su artículo, que lo sancionen, en fin, que no sea válido. Ahora, en cuanto a las normas APA, aquí acabo de abrir y a ustedes no les abre la ventana, es una ventana aparte, pero les voy a mostrar. En cuanto a normas APA, si manejamos ya mejor el tema de APA. Vuelvo y pregunto, como acostumbro a hacerlo yo. ¿Saben qué son las normas APA? Pregunta. ¿Alguien sabe qué son las normas APA? ¿No? Bueno, pero han oído hablar de ellas o no. En el colegio, ¿qué normas Sí, utilizaban profe, para poner claro. resultados?
Sí. Las ¿Qué son las APA. normas APA, Yamile? ¿Qué son las normas APA? Las normas para presentar trabajos escritos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre las normas APA y las normas ICONTEX? Que las ICONTEX son específicamente colombianas, ¿no? ¿Para los qué? Para los colombianos. Y las APA se utilizan en general por todo el mundo. Sí, entonces digamos que las ICONTEX son una adaptación de las APA. Pero con esto de las normas de presentación de no solamente trabajos escritos, no solamente trabajos, pues, sino de todos los productos escritos, ¿cierto? Trabajos, informes, trabajos de grado, tesis, están contempladas en las APA. Y resulta que las APA son aceptadas internacionalmente, hubo un momento en donde las aceptaron, hasta el momento van 7 versiones. Entonces uno dice, ¿cómo así? Las normas APA 2019, pues si estamos en 2021. Sí, pero es que las normas APA las expiden y cada año les hacen variaciones muy leves y cada 4 o 5 años las actualizan. Hay una 7ª versión que durante esta pandemia está circulando, todavía no circula pues en suficiente, pero ya las aprobaron y las están empezando a introducir. Cuando digo introducir es porque las APA las expiden en Norteamérica y se demora la traducción, por ejemplo. Entonces, APA significa American Psychology Association, Asociación Americana de Psicología, y la historia corta es que esa asociación, ese grupo profesional, comenzó a reglamentar la forma como sus profesionales, sus afiliados, presentaban los trabajos y quedó muy bien hecho y perfeccionada a tal punto que entonces con el tiempo las universidades, las organizaciones empezamos a adoptar las normas APA como válidas para cualquier publicación en el mundo, como válidas para todos los trabajos en la universidad. Esas son las APA. Yo aquí abrí una pestaña, ya ahorita me devuelvo y muestro exactamente en dónde, de las muchas tantas que hay en la web. ¿Qué debe hacer usted cuando busque las normas APA? Es un manual. Entonces, usted puede encontrar un manual adaptado porque las universidades, las entidades toman las APA y las adaptan a la necesidad que tienen. Por ejemplo, en la universidad, los centros de investigación toman las APA y hacen toman de las APA lo que interesa. Entonces, las adaptan, ¿cierto? La Universidad de Antioquia tiene una, ¿cierto? La Universidad de La Sabana son las mismas APA, pero le hacen ajustes para poder hacer las acordes a sus trabajos de grado, a los trabajos que van a presentar. Pero las normas APA, como dice Yamil, en general, o la versión única, es la que es versiones norma APA, generalmente está en inglés. En este momento, y es la que va a utilizar en la presentación, y con mucho gusto les las indico, el archivo. Es un archivo que compró la universidad, la biblioteca. Por eso tengo ese archivo de 2019, porque la traducción está en camino y la adopté para las clases, ¿cierto? Para hablar del tema que estoy hablando. Pero entonces, miren, este es uno de los tantos archivos que uno puede encontrar en la web. Dice manual actualizado normas APA, normas APA. Dice descargar PDF. Entonces, ustedes pueden con este enlace que está allí bajarlo, ¿cierto? ¿Qué debo de tener cuidado? Que sean las normas APA, que a veces, sin que eso demerite la calidad, son normas de una institución adaptadas, ¿cierto? Estas son, repito, las normas, pues, que están para la APA, ¿cierto? Entonces, mire, aquí dice las normas de la American Psychology Association, ¿sí? Y hace una introducción, lo que acabo de decir. Puede que este sitio que les doy les pida que se inscriban con el correo. Es un asunto, pues, de mercadeo de ellos, pero no pasa nada. Pasa nada pues con que uno para poderla bajar a veces. Bueno, quiero aclarar también, yo voy a hablar de las normas APA en cuanto a la citación y la referenciación. Yo no voy a hablar de todas las normas APA. Yo voy a hablar apenas de una parte y es la que tiene que ver con la citación y la referenciación. Entonces, las normas APA tiene desde el espacio, el tipo de letra, tipo de papel, y repito, no solamente para papers científicos, sino para trabajos universitarios, para tesis, para monografías. Vamos a hablar de la primera parte entonces, ya hecha la claridad, que es la de los informes. Entonces a mí me dicen, profe, pero entonces, ¿cómo así? Solo nos va a decir cómo se escribe un texto científico. O profesor, yo como estudiante de agropecuaria, de veterinaria, ¿yo para qué un paper? Pues entonces uno le responde, sí, porque usted va a investigar o va a leer esos papers en su ejercicio profesional. Entonces, que lo sepa escribir y que lo sepa leer. Profe, pero además de eso, pues yo necesito también es como defenderme en los escritos que voy a hacer en la empresa, me dice un administrador de empresas. Entonces, vamos aquí a hablar
tenemos las herramientas con los deícticos, los conectores, la oración, ¿sí? El argumento. Entonces, pero entonces voy a mencionar para iniciar con esta parte del texto escrito con los informes. ¿Sí? Entonces, en términos la definición de un informe es un documento de tipo administrativo y académico, de carácter descriptivo. Ahí es donde viene que nosotros vimos la narración. Claro, usted no va a escribir cuentos en la empresa, pero sí le va a tocar en algunos momentos hacer uso de la cronología, hacer uso de cómo describe pues lo que está pasando, sí, sí. En algunos lugares más que en otros, pero sí manejar ese tema descriptivo, ¿cierto? Narrativo. Entonces, esos informes que son de tipo administrativo académico y que describen, se hace mediante ellos se da cuenta de un proceso, de unos resultados y se dan recomendaciones. Entonces, esto es un informe escrito, una definición muy general. Ahora, dentro de los informes escritos existe el informe de producción, es decir, un informe de una visita o una práctica, que ustedes también en la universidad los van a utilizar, ¿sí? Van a utilizarlos. Entonces, mire, ¿qué hice yo? Hice un sondeo, ¿sí? De los principales informes que existen, pues, son formatos. ¿Por qué? Por lo que les decía ahora, que en la ZAPA está escrito cómo se hace un informe, ¿sí? Una visita, de una práctica, de una experiencia, de un proceso, pero todas las universidades, todas las instituciones, todas las empresas, de acuerdo con su necesidad, lo adaptan, ¿cierto? Le agregan a un asunto o le quitan un pedazo que ellos piensan que no es tan relevante. Eso puede pasar. Entonces yo lo que hice fue que hice un sondeo e hice pues como el que más frecuente es. Entonces miren, un informe de producción, ¿cierto? Un informe de un proceso, un informe de una situación, un informe de un turno, un informe de desempeño. Generalmente tiene una portada, esa portada nos la da la empresa, una portada corporativa, ¿sí? Si no nos la dan, pues vamos a la APA y miramos que esa portada como mínimo debe tener el informe, el nombre del informe, el nombre de quien lo presenta, a quién se lo presenta, en qué institución u organización, la ciudad y el año. Una presentación, contextualización, ¿sí? Digamos que es el párrafo de entrada, el párrafo introductorio a lo que está haciendo, junto con una caracterización. Miren que cuando hicimos el parcial yo les decía, aprendamos a hacer un perfil empresarial, ¿cierto? Ubiquemos dónde es la empresa, qué trabaja la empresa, ¿sí? Que en los trabajos parciales, en un 80% cumplieron, ¿sí? Describiendo para poder entrar a hacer el diagnóstico, la reseña, es decir, al foco. Entonces los informes tienen diagnóstico, reseña. Un plan de trabajo que usted propone, con el que arrancó y con el que va a analizar. Ese plan debe tener objetivos, estrategias y actividades. Un análisis del proceso y de los procedimientos. Unos resultados. Y como hemos dicho en los papers, también se da una discusión, es decir, una valoración. Unas categorías conceptuales o unas afirmaciones que usted hace. Finalmente unos resultados, discusión, unas recomendaciones y unas conclusiones. Usted debe, y no se pone aquí dentro de la estructura, pero con lo que vamos a aprender es todo lo que usted tome de otro informe anterior, lo debe reseñar. No basta con que ponga una nota al pie, debe citarlo para que mediante una reseña esté referenciado. Si es del punto de vista académico, con mayor razón, un concepto, para poder explicar dentro de su informe, lo debe poner allí. Una teoría, ¿sí? Un informe anterior que usted consultó y que usted va a hacer referencial, póngalo allí también. Si el informe es suyo, póngalo de todas formas. Es decir, uno tiene que citarse uno mismo. Y vamos a ver ahora en detalle por qué uno se cita uno mismo cuando damos citas y referencias. Y qué pasa cuando uno no cita un trabajo de uno, haciendo creer que es la primera vez que usted está haciendo esto, sabiendo que ya está publicado. Y aquí hay otro modelo de informe, que ya es el informe de prácticas académicas, ya no es de producción o de práctica en el campo, de práctica en la empresa, sino el informe de práctica académico. Una presentación, una caracterización, perfil organizacional, un diagnóstico, un cuadro de actividades, un informe de seguimiento por periodo, un análisis y recomendación, planes de mejoramiento, una autoevaluación y unas conclusiones. Miren que aquí ya está más enfocado a lo formativo y a que usted va a tener un tutor o un asesor. Hay empresas donde uno hace la práctica y uno tiene un jefe, digamos que es un jefe el que está a cargo de los aprendices o de los practicantes y lo va a acompañar en la empresa. Pero como usted está en la universidad o en una institución, usted tiene también un tutor, un guía en la entidad académica, en su institución, y se llama asesor de práctica, ¿cierto?
Entonces, usted llega y usted debe conciliar cómo es que va a hacer sus prácticas con el jefe en la empresa y con el profesor, tutor o asesor. Entonces, allí es donde usted va a formular el cuadro de actividades, que lo formula desde el comienzo, pero que va a estar incluido en el informe. A veces también en las prácticas le piden a uno informes parciales, entonces uno pacta. Incluso en la universidad hay facultades, por ejemplo en la Facultad de Comunicaciones, cuando hemos hecho prácticas, hay empresas que uno va y concilia el tema académico, entonces hace 3 informes durante la práctica, uno de instalación de la práctica, uno durante la práctica y uno al cierre de la práctica, ¿cierto? Pero independiente de eso, en la empresa le dicen, no, aquí todas las personas presentan informe mensual. Presenta, por favor, tu informe mensual de lo que estás haciendo, de qué cumpliste. Entonces eso se incluye en el cuadro de actividades. Y cuando te revisa el profesor y cuando en la empresa te van revisando, digamos, incluso hay partes donde se reúnen semanal, entonces van haciendo. Entonces ese es el informe de seguimiento por periodo. Se hace él mismo a la persona que está haciendo la práctica un análisis y unas recomendaciones, ¿cierto? ¿Qué encontró, qué mejoró, qué puede mejorar para el otro practicante que llegue o para lo que sigue en la empresa? Y ahí es donde vienen los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento tienen el proyecto al que pertenece, un objetivo estratégico, unos indicadores, unos proyectos y unas actividades y una meta, pues, para medir en un periodo de tiempo qué va a pasar. Una autoevaluación, muy en el campo académico, usted lo llaman a que haga un examen usted mismo. Ahí viene lo que yo les decía a ustedes al comienzo, ¿cierto? Miren, aquí vuelve a poner el tema de la autoevaluación. Que usted mismo se califique, se valore lo que usted hizo. Que usted mismo de manera objetiva diga qué logró, qué no alcanzó a llevar a cabo. Y que incluso en algunas partes, lo que como hicimos en la clase, lo ponen a que usted se asigne una nota. Usted mismo se asigna la nota en la práctica, el jefe le pone una nota, el profesor le pone otra y el promedio de los 3 va a ser la nota que usted va a tener en su práctica, ¿sí? Pero entonces en el informe, en la estructura, miren que lo están poniendo. Y unas conclusiones, ¿sí? De la práctica. Entonces aquí en esta parte yo estoy diciendo pues que es un informe y las dos tipos pues como de formatos que aplican, uno muy empresarial y otro muy académico. Lógicamente cada uno tiene sus variaciones, como digo, y sus adaptaciones de acuerdo a donde lo esté haciendo. Y acá está lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar mayoritariamente en esta primera parte, que es lo del informe artículo científico paper. Y aquí despliego esta pestaña en donde es muy parecida, es igual a lo que vamos a hacer con el trabajo final, ¿cierto? Si esto es la estructura de un paper, pues es la estructura que vamos a adoptar como términos de referencia para el trabajo final. Hasta ahí. Quiero parar y volver a la sala para que me digan qué preguntas hay hasta ahí. Si me han escuchado completo, si no se ha cortado mi señal, si se ve bien la presentación. Adelante los escucho, al menos una persona que me verifique la pregunta que estoy haciendo, que me la responda. Sí, profe, sí, sí he escuchado bien. Todo claro por mi parte. Sí, me he hecho entender. Bueno. Voy a continuar para Valentina y para todos los compañeros. Gracias, Valentina, por la respuesta. Entonces, vamos a mirar de manera particular lo que tiene que ver con los informes en los artículos científicos. Entonces, el artículo científico tiene una estructura. Ya la veíamos acá cuando desplegué la pestaña. Miren, eso mismo lo voy a poner acá. Entonces, tiene un título, tiene un autor, título, autor, resumen, introducción. Tiene un modelo y metodología, tiene resultados y tiene discusión y referencias. ¿Sí? Voy a desplegar cada uno, pero antes voy a mostrar lo que ya había mostrado. Voy a tomar un artículo en línea, un paper. Y miren la reseña de ese paper. Va a ser, A, 2013, Total Quality Management Roles in Organization Chance and Development Case Study Type University. Así, con el mal inglés que pronuncio yo. Modelo y desarrollo de la calidad total, reglas en la organización. Es un caso de estudio desarrollado en la Universidad de Taif. La Universidad de Taif es una institución educativa de educación superior de Arabia Saudita. Está publicado, miren aquí dice punto, International Journal of Business, en el periódico, en el diario de negocios y administración, en el volumen 4, el número 4, páginas 55 a 67. Voy a abrir ese paper. Me dicen si abría yo, si me toca abrir otra pestaña. Creo que me toca abrir otra pestaña, ¿cierto? Sí, señor. Entonces voy a abrir el paper en mención. El paper del cual hice la reseña es este paper, que voy a poner en pantalla.
Lo voy a poner full. ¿Se ve? ¿Me dicen si se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces miren, acá está el título que leí. Miren cuando yo hago la reseña, yo tomo el título, miren acá la línea de autor, está el nombre del señor, el señor se llama Atalat Baseer Almaweif. Es algo así como Atilano, ¿cierto? Atilano, ¿qué? Barrera, era, bueno, Baseer. Bueno, Atilano, pues es un señor árabe. Dice acá, pero noten que esta línea de autor está muy larga, muy densa. Pues miren, aquí dice Atalat Baseer, dice, dice Universidad de Arabia Saudita, Departamento de Finanzas y Administración, dice doctor, es el doctor, la correspondencia la pueden escribir al doctor Atalat Baseer, es profesor asistente en esa universidad, en el Departamento de Finanzas y Administración, Ciencias Administrativas y Financieras, la dirección postal, la dirección de correo. Pues resulta que cuando esto, además de decir quién es, uno diría, bueno, ya aprendimos acá que una línea de autor es la frase y el nombre con el cargo, pero aquí tiene más, es de acuerdo con el estilo de la publicación. ¿Sí? Entonces, algunos papers, de acuerdo con lo que me piden donde va a publicar, ¿sí? O la modalidad de la investigación, me piden que ponga otros datos más. Miren que incluso aquí dice cuándo fue recibido el artículo, en mayo 28 de 2013. ¿Cuándo lo aceptaron? Es decir, lo revisaron y lo aprobaron, el 24 de junio de 2013. ¿Y cuándo fue publicado en línea? El 2 de julio de 2013. Está la URL y está, y tiene un código, ¿cierto? El código, el DOI. ¿Sí recuerdan qué es el DOI? ¿Recuerdan que en lo de búsqueda de información, qué es el DOI? Es el código que los materiales escritos académicos tienen, ¿cierto? Entonces quiere decir, si yo le doy este código en red, o sea, pongo 10.543.0/IJHAB, bueno, las letras que hay allí, él me va a mostrar el artículo. Yo también puedo, haciendo una búsqueda, puedo encontrarlo haciendo la construcción de la ecuación de búsqueda o simplemente pongo el nombre. Pongo Atalat Baseer y me muestra. Este artículo es de consulta libre. Entonces me lo muestra. Ese es el DOI. Ahora tiene una URL también, además del DOI, donde yo le doy y me lleva a esta revista, donde saco el artículo. Esto en conjunto, usted lo van a anotar largo, repito. Ustedes dicen, bueno, pero es que la línea de autor simplemente nos dijo el profesor que era el nombre y el cargo, pero entonces aquí hay más. Se llama biodata. ¿Sí? Entonces, tiene contenida la línea de autor, pero tiene una biodata, es decir, datos biográficos, datos de contacto. Eso se usa. Entonces, cuando ustedes lo dan así, además contiene la línea de autor, pero entonces es una biodata. ¿Sí? Entonces, miren, título, el biodata en este caso, unos datos para la publicación y comienza con el resumen o abstract. Este autor, no todos lo hacen, es muy detallado, por eso tomé este paper y toma uno por uno cada una de las partes. Entonces él hace la introducción. Ah, bueno, aquí está el resumen y unas palabras clave. ¿Sí? Este señor es muy juicioso, pues muy detallado, pone introducción, después pone el problema y la cuestión de investigación o de estudio, algo así como cuando nosotros estábamos formulando la pregunta o formulando el tema, que lo hicimos para el parcial. Entonces, miren, lo pone aquí, lo describe. Después dice cuál es la importancia del estudio. Entonces, está dando el foco, la descripción, la pertinencia. ¿Sí? Y aquí dentro de esto está describiendo la Universidad de Taif, ¿cierto? En donde se dio el caso. Muy parecido a lo que hemos hecho con el parcial, ¿recuerdan? Un caso, una situación, un perfil organizacional y un planteamiento de un problema con foco. Este señor lo está haciendo acá en este paper. Después, los objetivos del estudio, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Después él incluso mucho más detalla desde el comienzo cuáles pueden ser las limitaciones que tiene el estudio, es decir, hasta dónde llega el estudio, qué no va a tratar el estudio, lo aclara. Y comienza después con unas categorías conceptuales. Acá está la TQM, la calidad total, ¿cierto? Teoría de la calidad total. Después aquí trata lo del desarrollo organizacional, lo organizacional. Cada uno le hace una definición, son las dos principales variables, y después hace una revisión de la literatura, que es lo mismo que el marco conceptual, los antecedentes conceptuales. Entonces él comienza a revisar todos los artículos que él pudo encontrar en la red.
¿sí? Que tienen que ver con su tema. Ahí es donde él comienza a hacer citas para poder referenciar y poder apoyar el estudio que está haciendo. Y después, miren, en otro título por acá, el señor comienza a trabajar todos los instrumentos, el instrumento que va a utilizar, es decir, una encuesta, y las variables. Entonces, mire que él dice acá, en todo ese cruce de información, en todos esos antecedentes conceptuales, él encontró que en la calidad, en los sistemas de calidad total, en instituciones de educación superior, se utilizan variables como los estudiantes como foco centro, la cultura organizacional, ¿sí? Las operaciones, ¿sí? En fin, son 7 variables. Las plantea, las pone de acuerdo con el estudio, y ahí es donde, repito, él empieza a referenciar, a citar y referenciar. Y después ya dice, bueno, como ya describió cuál es el modelo que va a seguir, ese es el modelo, y las variables, entonces va a decir qué resultados tuvo el estudio después de que aplicó las encuestas. Entonces, mire, comienza uno por uno. El foco estudiantes o el centro del estudio estudiante como cliente, digámoslo así, y comienza a darle unos valores. Y comienza después en la segunda variable, miren, hace una tabla, le pone título a la tabla y además de la tabla la interpreta, o sea, pone su criterio, nos va orientando. Y así, estos son los resultados. Ahí está entregando los resultados que obtuvo. Después de los resultados, por eso voy rápido hasta abajo, él comienza a dar recomendaciones. Él da las recomendaciones finales, ¿sí? Que aquí se puede reemplazar como por discusión o recomendaciones. Y al final están las referencias, que ahorita las vamos a ver cómo se hacen las referencias. Pero miren, en orden alfabético. Comienza por Van John, Bass Kenneth, Container John, Deswar, Script, Fulan. Miren que aquí hay 2 con el mismo pero diferente año, entonces desde el más antiguo hasta el más reciente. Mismo autor, diferente artículo, pero prevalece como es apellido el año, ¿cierto? Que es el mismo autor. Y así pasa con varios. Miren, acá están las citas, las referencias que están citadas dentro del texto. Voy a volver, voy a cerrar esa pestaña y voy a volver a la presentación con la que estoy explicando. Entonces, ese es el texto, ¿cierto? Voy a abrir aquí desde la presentación, voy a volverla a abrir para mostrar entonces, porque ustedes la van a tener pues, en el blog, incluso ahorita si desean la mando por el grupo de WhatsApp para que la abran, es un enlace. Acá, además de este texto, tienen acá atrás el texto y este texto está con las, bueno, me toca volver a abrir, con una intervención que yo le hice para que lo que acabo de explicar quede incluido en la presentación y quede de manera más evidente cada parte, miren. Entonces, aquí, miren ustedes, ¿sí? Aquí yo comienzo a señalar con el mismo texto lo que hice. En amarillo está el título, miren el autor, el resumen, ¿sí? Las palabras claves, una parte introductoria, un modelo y metodología. Todo esto subtítulos hacen parte del modelo y metodología. Me refiero pues a la importancia del estudio, el objetivo, todo lo agrupa, ¿sí? En la metodología. Y más abajo, cuando ya empiezan los resultados, ¿sí? Hace parte de los resultados. Comienza a entregar lo que obtuvo. ¿Sí? ¿Sí están viendo las banderitas que he puesto al lado para señalar? ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Acá está la recomendación, eso hace parte de la discusión y las referencias. Esto es una ayuda más pues como para orientar lo que dije al momento de que ustedes revisen la presentación. Vuelvo a la presentación. Dejé de compartir el enlace que abrí, ese enlace, ese sitio, y voy a compartir otra vez. Y entonces ustedes acá cuentan también, acá en la parte inferior, ¿sí? Aquí voy a señalarlo, estos 3 son 3 papers más con los que ustedes pueden apreciar un paper diferente a con el que voy a hacer el análisis. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Es claro? Entonces voy a comenzar hablando del título, autor, resumen, introducción. Vuelvo y despliego lo que tengo en lo que mostré. Miren, todo lo que habla del título, el autor, está en esta primera página y miren lo que está señalado. ¿Ya? Entonces, vamos a definir rápidamente cada uno.
El título se refiere a de qué trata el contenido del texto. Nosotros hemos trabajado ya, el título es la frase y la línea de autor. Entonces funciona como una etiqueta o nominación cuya función aplica a los buscadores y bases de datos para lograr la difusión y visibilidad. Al contrario de cuando estoy escribiendo, cuando estoy buscando. Entonces, yo busco para hacer uso adecuado de la búsqueda, hago una ecuación de búsqueda. Pero cuando yo estoy escribiendo mi artículo y le debo poner un título, debo tener en cuenta que se ajuste, que se encuentre, que las ecuaciones de búsqueda que hagan con mi tema ajusten, lleguen allí y me puedan encontrar. Entonces, además de describir lo que tiene el contenido, en este caso, cuando voy a publicar, el título tiene como función que sea una etiqueta, una nominación, una clasificación. El título informa de manera precisa el contenido. Pero entonces el autor que está integrado, nosotros dijimos en el contenido, en el título, ¿sí? El autor se ubica después del título, es línea de autor, es quién o quienes asumen la responsabilidad de sostener lo que está enunciado allí, tanto explícita como implícitamente, dentro del contenido del documento. Cuando digo esto es que asume que si hay plagio, es usted a quien le cobran, a quien enjuician. Y también asume cuando es acertado, cuando están las publicaciones, en fin. Que está siguiendo los requisitos formales, que respeta las fuentes de autor, ¿sí? Ahora, en cuanto cuando decimos autor o autores, es porque los papers pueden tener uno, dos, tres y a veces hasta cinco o seis autores. ¿En qué va que tenga varios? Porque es varios autores. Es una investigación, es una propuesta, es un ejercicio académico que hicimos entre varias personas. ¿Cuál es el orden de los autores? Pues uno diría que sea orden alfabético. Pero en la vida práctica, como cuando usted publica en algunos lugares, usted tiene bonificación o publicar es ser visible ante la comunidad académica, pues entonces el que está de primero como autor es el que se va a llevar mayormente los créditos o es el que van a citar siempre. Entonces el apellido, el nombre se va a volver más famoso, va a tener más reconocimiento. Entonces para eso las personas que escriben en equipo se turnan para poner el nombre, ¿cierto? Entonces el ejemplo es, escribimos siempre los mismos tres, entonces esta vez vas vos de primero, la otra vez va el que quedó de segundo, para que todos tengan la misma visibilidad. Eso también tiene que ver con ello, no necesariamente que esté en orden alfabético. Otro parámetro para los autores es cuando hay un autor o un investigador principal y unos investigadores auxiliares o secundarios, ¿sí? Se puede ilustrar un profesor que dirige una investigación y los otros dos son estudiantes. El investigador principal es el profesor y los investigadores auxiliares son los estudiantes. En un equipo de trabajo, alguien dirige la investigación y las otras dos personas están apoyando. Entonces, iría primero el autor principal y seguido los autores pues que están ayudando en su orden. Repito, puede ser también en orden alfabético, repito, puede ser también con un previo acuerdo de los autores, porque todos son principales, todos están trabajando, pero para que la figuración pues se la turnen, se la roten. Entonces, por eso hablamos de autor o autores. Y aquí hay una parte que habla de las palabras clave. ¿Qué son las palabras claves? Son la parte del artículo donde, donde después del resumen, ¿sí? Se dan máximo 5 vocablos que describan muy bien el contenido. Entonces no es simplemente poner administración, no, porque esa administración terminaría de ser un descriptor, ¿cierto? O un tesauro, que ya son términos que sirven como operadores, sirven como descriptores de un área. La palabra clave son las palabras que dan cuenta del contenido del artículo. Van siempre debajo del resumen. Y el resumen, a ver si por aquí está lo de resumen que no me lo desplegó. A ver, hagámosle acá el resumen. No, el resumen está acá arriba. Y el resumen es qué contiene el presente artículo, ¿sí? El contenido es decir, cómo comienza, cómo se desarrolla, cómo termina. Como resumen tiene que ser muy corto, pero da una descripción, ¿cierto? Da cuenta de qué contiene con sus partes. Y en la introducción, cuando la utilizan, no siempre, digamos que es opcional. Hay autores como el que les mostré que utiliza siempre introducción, no es obligatorio. De hecho, en el trabajo final no lo vamos a emplear, pero es donde usted entonces ya de manera más extensa hace la descripción, los antecedentes, la aplicación, ahí donde usted dice pues que por qué se está realizando, dentro de qué estudio, y comienza ya de manera un poco más extensa a decir entonces que en primera instancia se consultaron tales y tales autores, se adoptaron tales y tales modelos con tales y tales variables, lo cual llevó a comprobar tales y tales situaciones y dentro de la discusión se hace tales y tales apreciaciones, ¿cierto?
El resumen da cuenta de lo que contiene, pero no es tan detallado, ¿cierto? Y el resumen también hace las veces de etiqueta. De hecho, uno a veces consulta un artículo y le muestran el autor y el resumen. O sea, porque va a desplegar después el contenido total o porque usted tiene que pagar por el artículo, ¿cierto? Entonces etiqueta también el resumen y ayuda a identificar más en los buscadores. Viene la otra parte que es el modelo y la metodología, entonces allí uno decide si subtitula o en un solo bloque de información, usted describe el problema de investigación, la validez del estudio, se muestran los objetivos, los referentes conceptuales, es decir, esos antecedentes, esas categorías conceptuales con el respectivo modelo, los instrumentos que va a utilizar, qué revisión de literatura hizo y los limitantes que al momento de presentar el estudio se pueden presentar. Esta descripción es detallada y precisa y generalmente tiene ya una terminología muy técnica. ¿Técnica de qué? Del área en la que está trabajando. Técnica en finanzas, técnica en administración. Entonces, en ese bloque es donde se describe, repito, los antecedentes conceptuales, el modelo conceptual que va a utilizar, las variables, el objetivo y en algunos casos el autor elige plantear de una vez los limitantes del estudio. Los resultados, ¿sí? Esto equivale al párrafo de cierre ya. Este del medio es el equivalente, cuando hablamos de modelo y metodología, es el equivalente al párrafo de desarrollo en un ensayo. Acá, o los párrafos de desarrollo. Aquí ven el párrafo ya de cierre, donde estoy entregando ya al principio, está llegando casi al cierre, los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Muestra de manera ordenada los productos que se obtuvieron de la observación, de la comprobación, que están relacionados con el modelo, en cuanto que está comprobando una realidad con respecto a una teoría o a unos parámetros, ¿cierto? Y viene la discusión y las referencias. Entonces la discusión, acá está otra vez el pantallazo de lo que mostré ahora con el artículo. Y viene aquí entonces que la discusión, las conclusiones, es donde usted entonces hace la inferencia, compara, interpreta y da entonces su concepto, ¿cierto? En la discusión también se dice, se retoma el tema de los limitantes. En la discusión se habla de qué inicialmente planteaba el trabajo y a qué se pudo llegar durante el trabajo. En la discusión, ¿sí? Y en las conclusiones se dice también que a qué no llegó el trabajo y en qué se quedó corto el trabajo. En la discusión, en las conclusiones se dice que a partir del trabajo, ¿qué más aplicaciones puede tener? O qué otros puntos de investigación, qué otras preguntas de investigación surgieron con el ejercicio que se hizo en la investigación y en la escritura del texto. Y las referencias, vamos a verlas ahora en detalle, pero acá vamos a definir las referencias, es el orden alfabético, ¿sí? De toda aquella fuente o material que fueron utilizados o citados dentro del trabajo. Se hace por fuera del texto, es decir, no tiene nomenclatura, pues no está numerado, es la última parte del texto. Después de las referencias pueden ir los anexos, que no hacen parte del cuerpo del texto, pero son materiales o información que el autor considera que quien lea el trabajo, si consulta ese material, fotos, por ejemplo, unas entrevistas transcritas, por ejemplo, el modelo de un instrumento, es decir, una entrevista, que lo ponen ahí para que sirva pues y se guíe mucho más. No se pone dentro del trabajo, sería muy extenso, ¿sí? Entonces son anexos, ¿cierto? Pero antes de los anexos estarían las referencias. No son lo mismo que una bibliografía. Algunas personas ponen citas y referencias, pero la verdad es que, y a veces uno lo termina poniendo, lo termina incluyendo así con ese título, porque en algunas publicaciones le dicen que ponga citas y referencias. Pero particularmente yo pienso que si usted dice citas y referencias, está redundando. O sea, si usted pone referencia es porque está refiriéndose, como su nombre lo indica, a algo que citó. Entonces, la referencia es la que da cuenta de la cita. Pero es correcto poner referencias o citas y referencias. No es correcto poner bibliografía, tampoco es correcto poner referencias y poner una cantidad de cibergrafía, es decir, de enlaces. En las referencias se puede poner material que fue consultado en línea, entonces se hace la reseña y se pone la cibergrafía. No basta solo con poner un enlace allí, se utiliza poner en qué lugar fue consultado, la fecha y la hora, consultado en línea. Esto es lo que tiene que ver a la estructura de un paper. Esto lo hacemos en la primera parte. Preguntas. Preguntas acerca de este tema. Esto no le vamos a hacer taller ni aplicativo, ¿cierto? Pero esto es parte de, además de la búsqueda de información, además de la arquitectura de la frase y de todos los temas del curso, de qué es lo que vamos a aplicar al momento de escribir nuestro trabajo final y al futuro de cómo vamos a escribir y cómo vamos a estructurar nuestros textos. Preguntas allí entonces sobre toda esta parte de el informe escrito y el texto escrito.
y particularmente sobre la estructura de un paper, de un texto con modalidad de estructura científica. ¿No hay preguntas? A ver, quiero saber si me están copiando, si me están escuchando, que hay un silencio pues muy preocupante. Reitero, me verifican si es claro o si no es claro, si hay preguntas, pero en todo caso pues se manifiestan. Karen acaba de escribir. Quiero que alguien utilice el micrófono y me diga, ¿es claro? ¿Preguntas? Profe, La sí es cla- claro. sí. Catalina, que también activaste el micrófono. Sí, profe, decir lo mismo, que todo está claro. Bueno, entonces, ¿la clave cuál es? Ustedes tienen la posibilidad de mirar, de consultar en detalle la presentación. Voy a hacer algo que no siempre lo hago, pues lo voy a hacer en este momento. Voy a poner en el grupo de WhatsApp el enlace. Esto está en el Dropbox y en el blog, pero voy a poner el enlace de la presentación. Ahorita en la segunda parte, después del descanso, vemos la otra parte de la presentación, pero se las voy a poner desde ya, ¿les parece? Listo, profe. Ya lo voy a Sí, poner, señor. entonces uno de ustedes me va a confirmar, entonces voy a colocar aquí enlace, presentación de hoy. Voy a colocarlo así. Enlace, presentación de hoy. Les voy a poner 2 puntos y pongo el enlace. Uno de ustedes en este momento lo va a abrir y me va a confirmar que sí les abra la misma presentación que yo tengo acá. Una forma más, ahí lo tienen. Bien. Lo acabo de poner al grupo de... Y lo voy a poner también aquí en la clase, no hay problema con eso. Lo voy a poner aquí a continuación. Ya lo puse en el WhatsApp. Si alguien me confirma en el WhatsApp que se lo recibió y que lo abrió. Para que nos vamos al descanso. Alejandro, ¿andas por ahí todavía? Ah, sí, por aquí te veo. ¿Está todo claro? Sí, profe, el link sí funciona. Sí, bueno. Alejandro, ¿dudas? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, esta presentación, como les dije, tiene una segunda parte. La vamos a ver después del descanso para que no nos quede tan pesada tanta información. Es este que dice citación y referenciación. ¿Cierto? Lo estamos viendo, sí. Entonces, cuando regresemos, en media hora, yo voy a abrir esta parte que dice citas y referencias. Voy a continuar acá y voy a explicar todo lo que tiene que ver con citas directas, citas indirectas o parafraseo, cómo se hacen las referencias y también con ejemplos. Solo que en ese caso voy a tomar un trabajo escrito por mí, pedazos de ese trabajo para explicar cómo se copia una cita y cómo se refiere y también partes de ese trabajo para explicar cómo se consignan las referencias. Y también textos, el texto de las normas APA. Voy a hacer la referencia al final. Entonces nos vamos a descansar, son las 3:26, regalémonos 4 minutos más, nos vemos a las 4. Claro, nos vemos a las 4 entonces. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces voy a dejar de grabar. Hasta aquí es la primera parte de la clase para la grabación que les voy a mandar más tarde. A ver que esto no me quiere dejar de grabar. ¿Qué pasa? A ver, yo cierro acá primero. Yo miro qué pasó aquí. Dejo de presentar y aquí dejo de grabar. A ver que me muestre el aviso. No me lo está mostrando. Bueno, y